¿Quién no durmió bien anoche? Ajá, ahí hay como tres, dos. Bueno, a esos tres o dos se pueden sentar aquí adelante. Porque si está comprobado que si usted se queda en la parte trasera de las bancas, es más fácil que le dé sueño. Es más fácil que usted se distraiga y como dijeran por ahí las malas lenguas, las bancas de atrás se sienta el diablo, ¿no? Por ahí, un dicho, un dicho. No quiere decir que ustedes se vayan a sentar con el diablo, no. Usted puede venir con el Espíritu Santo y estar atrás y escuchando la palabra de Dios también. Usted reprenda al diablo si le da sueño, reprenda al diablo si... ¿Ah? Bancas, bancas, las bancas de atrás o las sillas de atrás. Porque familia, vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este momento, vamos a orar así, a pedirle a Dios que nos dé entendimiento y que aleje a los enemigos que no quieren, ¿verdad? Que nosotros escuchemos el mensaje de Dios en esta mañana. Oremos, Padre Celestial, te pido, Padre amado, que tú, con tu gran poder, Señor, puedas estar enfrente de este momento, de este lugar, Señor, en tu santo templo, para abrir tu palabra y para escudriñar la escritura, Señor. Te pido que tú seas el centro de este día, de esta predicación y de nuestras vidas, Señor. Gracias por cuidarnos, por protegernos siempre. Danos tu Espíritu Santo, Señor, y aleja a cualquier enemigo que quiera distraernos. Aleja el sueño, Señor. Quítanos el sueño y danos la oportunidad, Señor, de aprender más de ti. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo pido todo. Amén. Bueno, familia, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí estuvieron en la última vez que yo prediqué aquí, pero como hay varios que no estuvieron acá y yo sé que los que estuvieron tampoco se acordarán muchas veces de lo que uno a veces predica, pues por ahí ciertas cosas. Hoy vamos a refrescar un poquito, así que Jeffer puede colocar la diapositiva. Vamos a refrescar en 2-3 minutos lo que hablamos en el anterior tema para continuar con lo que yo les dije que íbamos a continuar. Lo que pasa es que uno predica por ahí una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses, entonces tiene que refrescar para que volvamos a agarrar. Sí, entonces coloque la diapositiva, Jeffer. Y la última vez que yo prediqué acá hablamos del espiritismo moderno, ¿se acuerdan? ¿Se acuerda que hablamos de que quién no le ha pasado que ha tenido una experiencia espiritual, de pronto que se despertó y tuvo un sueño, que no se podía levantar, que no podía hablar, que no podía gritar, o tuvo una experiencia cercana, directa con el espiritismo, o en su vida, en su viejo hombre practicó el espiritismo de verdad, o algo así nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas. Y es algo normalmente muy común. Voy a colocarme un poco más de este lado. Y hablamos del espiritismo moderno, hablamos un poco sobre cuántos ángeles caídos hay, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan más o menos? Sacamos una deducción, dijimos que habemos más o menos 8.000 millones de seres humanos en la Tierra y que si dividíamos 8.000 millones de seres humanos por 1.000.000 de millones de ángeles caídos, nos daban a 125 demonios para cada uno. Eso lo dijimos. No me agarra la... ¿Está prendido? Sí. Ah, estaba apagado, estaba apagado. Ajá, ya prendió. Ahora sí. Sacamos la inferencia bíblica, dijimos que había más o menos de 125 demonios para cada uno y eso es lo mínimo que hay para qué, para nosotros. Digamos que esa no es la exactitud, pero es una deducción que podemos dar, ¿sí? De acuerdo a lo que dice Apocalipsis y la Biblia. También hablamos de que Satanás, pues por supuesto, se arrojó a la tierra acá donde estamos nosotros y con él se vinieron ¿cuántos? Una tercera parte de sus ángeles. También hablamos bueno, esto, el millón de millones. Hablamos también de que qué son los ángeles caídos. Hablamos de que los ángeles caídos son vientos, o es la misma palabra que se usa para ángeles caídos en la Biblia en griego, es la misma que se utiliza para vientos. Que, por ejemplo, coloquialmente podemos decir, neumático es ¿qué? Es un caucho, ¿verdad? Es un caucho, le decimos coloquialmente caucho. Pero neuma es aire o viento, ¿sí? Y cuando se habla de demonios o de ángeles caídos también en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se habla de neuma también, que eso significa viento y hace referencia a algo que no se ve, a un espíritu, ¿sí? Y en este caso está dando referencia a que son los espíritus malignos o ángeles caídos. También hablamos de cómo son los ángeles, sabemos que son espíritus, buscamos en Hebreos qué son los ángeles. También hablamos de que si en algún momento se presenta un ángel en nuestra casa, dice allí en Hebreos 13:12 que hospedaron ángeles, pero no nos dimos cuenta.
Así que los ángeles no son así, precisamente como la roca, como ese hombre que está ahí, ¿no? No son así precisamente con esas alas y así con esa vestimenta, no son precisamente eso. Puede ser que tengan algunos ese aspecto o se presenten así de pronto en algún momento, pero no necesariamente es así. Hablamos de que hay diferentes rangos de ángeles, están los serafines, están los querubines y está el arcángel Miguel, que en este caso es Cristo Jesús, ¿ok? Hablamos de un punto importante en cuanto, bueno, lo de los vientos, hablamos de que los ángeles caídos estaban en la presencia de Dios y ellos brillaban, pero ya han perdido su brillo porque tienen más de 6.000 años pecando. Y por supuesto, comparamos cuando Moisés subió al monte Ararat, Moisés estuvo en la presencia de Dios y bajaba y es que le resplandecía su rostro. Entonces podemos ver de que si estamos en la presencia de Dios, nuestro rostro va a ¿qué? A brillar, va a resplandecer. Igual los ángeles caídos. Los ángeles caídos, como ya no están en la presencia de Dios, pues su rostro ya no brilla, ya no tienen brillo, ya son seres como sombra, ya son seres que no tienen un cuerpo como tal físico, ¿sí? Por supuesto. Los ángeles son espíritus, todos, tanto los demonios como los creados por Dios, que están aún de parte de Dios, ¿verdad? Los demonios dijimos que también son ex ángeles, ¿ok? Son ex ángeles que por supuesto ya son la antítesis para los que fueron creados. Dice la Biblia que fueron creados para ministrar a los que son herederos de la salvación, que somos quienes, nosotros, pero ahora ellos no ministran para eso. Los ángeles caídos ministran o hacen que tú tropieces, que tú y yo caigamos y que tú y yo entremos en contacto con ellos para distraernos, para salir de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. También hablamos de cómo se creó el hombre, de que el espiritismo moderno hoy día lo que es la parte de no moriréis, ¿no? De lo de la doctrina de la... No, eso se le llama la inmortalidad del alma. Esa doctrina se ha propagado mucho y hoy día es algo muy común que las personas piensen en que cuando muere va a volver a resucitar, va a volver a vivir así, o sea, en el acto y va a estar desandando. De hecho, hablamos de una película que era amor de no sé qué, amor que era que el hombre lo matan a él mientras va a una cita con una muchacha y él después busca al que lo mató y hablamos de esa película. Bueno, eso Satanás lo presenta en las películas porque él sabe que eso es más o menos así, porque él estuvo en el cielo y él sabe cómo se manejan muchas cosas en el cielo, ¿verdad? Y él sabe que en esta tierra él puede manipularnos a nosotros, haciéndonos creer muchas cosas que creemos nosotros que son verdad, pero no son. Recuerden también que dijimos que Satanás no necesariamente predica mentira solamente. O mejor dicho, Satanás no solamente habla del mal, solamente. Satanás lo comparamos como que Dios es bueno y Satanás es malo. Y claro, Dios es sí 100% bueno, pero Satanás es malo y bueno. O sea, Satanás fue una vez bueno, ¿verdad? Pero se convirtió en ¿qué? En malo. Y por ende, Satanás no habla solo de la maldad. Satanás habla de la verdad y de lo bueno, ¿sí? En parte, entre comillas, hablamos de que Satanás nos habla o nos dice la verdad, pero no la neta, dirían los mexicanos. Nos hablan la verdad, pero a medias. Así como que cuando usted compra un litro de aceite, usted lo compra por un litro, pero dice 950 mililitros. Y entonces eso es lo que nos vende Satanás, no el litro completo. Exactamente, hablamos de cómo fuimos creados, hablamos de que lo que dice Eclesiastés de acuerdo a esto, hablamos entonces qué es el espiritismo, y quiero recargar esto, es el intento de Satanás de comunicarse con el hombre, influir en sus pensamientos y modificar su conducta. Entonces nosotros nos modificamos por lo que vemos, por eso es que nos gusta tanto el TikTok y todo lo que es las redes sociales y los videos. Y también hablamos de un sentido que tenemos los seres humanos que Satanás lo quiere abrir y lo intenta abrir. Dios lo abre para sus profetas, pero Satanás lo abre para que nosotros tengamos contacto con él y sus demonios, ¿sí? Dios lo abre porque ese sentido lo tenemos desde la creación y es uno de los que hablamos con, por ejemplo, allí de Balaam o Eliseo, que podía ver cosas que Giesi no veía, ¿sí? Que son cosas que Dios va mostrando a sus hijos, pero que es un privilegio y que Dios se lo da solamente a esas personas, ¿sí? Al que quiere, porque Dios da dones y Él lo da a quien quiere, ¿verdad? Eso lo dice Corintios. Y hablamos de que el espiritismo antiguo es todo esto, ¿no? La nueva era, brujería, ocultismo, tarot, ouija, música en general, astrología, zodiaco, necromancia y bueno, todo lo que para de contar. Y ahí hay algo importante que falta allí.
que está de moda hoy día, que eso vamos a hablarlo hoy en la tarde. Eso es el movimiento que hoy está de boom en en todos los países, que los ovnis, que tal, que Estados Unidos habla mucho de eso hoy día, Trump, todo eso se ha hablado demasiado. Entonces de eso vamos a hablar en la tarde, así que no se pierdan la tarde en la escuela, la sociedad joven. Y hablamos de esto, de la obra maestra del engaño de Satanás, que es la obra maestra, quiere decir que es el tope de lo que él ha hecho, ¿sí? De todo lo que él hace. Y hablamos de que él está preparándose para ese gran engaño y ya se está dando ese gran engaño. Estamos viviendo ese tiempo del fin. Entonces, ahora sí vamos a lo del tema de hoy. ¿Qué va a pasar? Recuerden que todo esto tiene que ver con las trompetas. Esto tiene que ver con el fin. Cuando se acabe la quinta trompeta, nosotros estamos viviendo al final de la quinta trompeta, ¿sí? Se acaban 150 años de historia humana. O sea, nosotros ahorita estamos viviendo los últimos 150 años de la Tierra. Pero ¿qué pasa con esto? Usted dirá, ¿pero cómo es posible eso? La cuestión es que no sabemos cuándo iniciaron ni sabemos cuándo van a terminar. Eso es algo que no sabemos, ¿sí? Sabemos que estamos viviendo los 5 meses, dice en la quinta trompeta. 5 meses son 150 años proféticos, pero no sabemos cuándo van a terminar. Lo que sí sabemos es qué va a pasar cuando esos 150 años terminen. Es, por ejemplo, hoy día que está de moda lo del Mundial de Fútbol. El partido de fútbol, ¿cuánto dura? 90 minutos. Pero cuando se pierde tiempo en ese partido de fútbol, ¿qué se da? Un tiempo extra, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos estipulado 5 meses, 150 años. Pero ¿qué pasa? Nosotros perdemos tiempo en nuestra vida para predicar la palabra de Dios todo el tiempo. ¿Será que estamos viviendo el tiempo extra? Ya han pasado 180 años desde que empezó el tiempo del fin. ¿Cuándo empezó? En 1844. O sea que ya pasaron más de 150 años. Vamos 30 minutos, 30 años, digámoslo así, de tiempo extra. Y quién sabe cuánto tiempo extra nos va a dar el árbitro espiritual, en este caso Cristo Jesús o Dios, para que nosotros terminemos de prepararnos. Entonces esto es lo que va a pasar. Lo que va a pasar cuando se acabe la quinta trompeta para que empiece la sexta es que se acaban los 150 años y es el fin de la gracia. O sea, cuando se acaban esos 150 años, se acaba la gracia. Ya tú y yo no vamos a tener oportunidad. Llega la caída de Babilonia, que Babilonia es la sociedad que tú y yo estamos viviendo. O sea, hoy día la sociedad que vivimos es Babilonia. El mundo está creando Babilonia nuevamente. ¿Qué pasa? Lo que vemos hoy día con lo de las creencias que hay del LGBT, del lesbianismo, del aborto, pare de contar tantas cada cosa, los terian, cada cosa que hoy día se sale en las redes sociales y por todo el mundo, todo eso forma parte de Babilonia, ¿sí? Eso cae, eso va a caer. Llegan las plagas, que es las plagas postreras, ¿sí? Y comienza la ira de Dios, que es el día que Dios tiene apartado especial para desatar, ¿verdad? Digamos que esa ira o buscar el pago que debe dar la justicia, ¿verdad? Que debe exigir la justicia por la maldad que hemos hecho nosotros en esta tierra. Entonces, el tiempo de gracia se acaba, ¿al qué? A muchos se nos acaba, a todos los que mueren se les acaba el tiempo de gracia, porque después de que usted muere, ya dice la Biblia que no tiene más paga, no tiene más pensamiento, no tiene más sentimiento. Bueno, entonces dice Hebreos 9:27, esto fue establecido en el cielo, en la reunión de los líderes de todos los planetas, en donde se supone que debía estar Adán, pero está hoy día ¿quién está en vez de Adán? Cristo Jesús. ¿Sí? No sabían eso. Cristo Jesús es nuestro representante. Cristo Jesús es nuestro sumo, ¿qué? Sacerdote. Y Él está intercediendo por ti y por mí allí en ese lugar. Entonces, en ese lugar se estableció esto, dice. Y de la manera que está establecido para los hombres, cuando se establece algo es que es como que se reunió, se tomó opiniones y que se dio un establecimiento, se sacó una conclusión. Se estableció que para los hombres, o sea, para ti y para mí, que muramos una sola vez, dice, que mueran una sola vez y después se enfrenten el juicio. O sea, tú y yo, sí o sí, vamos a tener que comparecer ante un juicio, ¿sí? ¿Y el juicio empezó? Sí, el juicio ya empezó para los muertos. ¿Desde qué fecha? Desde 1844. Entonces, vamos a buscar en la Biblia rápidamente. Vamos a ir a Apocalipsis 9. Vamos a ir a Apocalipsis 9:13. Y dice,
El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro. Ajá, ¿será que un altar puede hablar? Esto es simbólico, ¿verdad? Esto es simbólico, por supuesto. Entonces está hablando de que después de que se oyó la sexta trompeta, oyó una voz de dentro de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Y fíjense qué curioso, que el altar en el santuario, ¿dónde estaba? Allá estaba la mesa de los panes de la proposición, para hacer una referencia. Aquí estaba el altar de las oraciones y allá estaba el candelabro, ¿verdad? ¿Y aquí qué era? El lugar santísimo. ¿Y qué estaba en el lugar santísimo? El arca del pacto, ¿verdad? Entonces, fíjense que este versículo nos está enseñando algo. Este versículo nos está enseñando de que el altar de las oraciones está aquí. ¿Y dónde está Jesús? ¿O dónde está Dios? Dice que está al lado. O sea, el lugar santísimo. Dice que Jesús, Dios está al lado. Así que si tú y yo oramos, nunca dudemos de que Dios escucha nuestras oraciones. Porque Dios está al lado del altar de las oraciones. Dios dice allí, dice que está delante de Dios este altar. Pero algo curioso con este altar que está hablando. Pero no es la primera vez que habla este altar. Vamos a ver en Apocalipsis 6:9. Él habló otra vez este altar. Y algo curioso que pasó allí. ¿Qué dice este altar en Apocalipsis 6:9? Y siga, hasta el 11. Ajá, sí, el 11. Sí, el 11. Ok, cuando leemos el 9:13 nos está dando una referencia de que el altar ya habló en una ocasión anterior. O sea, la primera vez que habló el altar fue en ese 6:9, en el que leímos ahorita, 6:9 al 11. Entonces, ¿qué nos está diciendo el altar allí, del 6 al 11? ¿Qué había debajo del altar? ¿Las almas de quiénes? De los que habían sufrido o los que habían muerto por Cristo. ¿Y cómo se le llama a esas personas que mueren por Cristo? Mártires. ¿Será que hubieron mártires? Hay muchos. ¿Cuál fue el primer mártir? ¿El mártir? Esteban. ¿Y cuál será el último mártir? Podemos ser tú y yo. Podemos ser tú y yo. No sabemos, pero podemos ser tú y yo. Entonces, ¿qué están diciendo esos mártires? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero de una manera figurativa. Está hablando como que cuando hay, por ejemplo, si usted hubiese estado en la escena donde Caín mató a Abel, si usted estuviera detrás de esa escena observando, ¿usted qué hubiese sentido? ¿Verdad que sí? Usted hubiese sentido molestia por la injusticia que estaba haciendo ¿quién? Caín contra Abel. ¿Y qué exigiera usted? ¿Justicia para quién? Para Abel. Entonces, lo que se está dando aquí es que se está pidiendo justicia para todos los mártires y en esta sexta trompeta se está hablando de que esa voz pide justicia, porque debe haber justicia. Si hay algo que Dios tiene es que Cristo Jesús va a dar el pago, ¿no? Eso vamos a verlo más adelante. Y dice allí que todavía debían estar ahí. En el 6:11 dice que estos mártires todavía deben reposar porque aún no se han completado la totalidad de los mártires. O sea, quiere decir esto, de que para que se complete la totalidad de los mártires, antes de que se acabe el tiempo de gracia, debe totalizarse esos mártires. O sea, el tiempo de gracia no se acaba hasta que no se acabe los mártires. O sea, ya cuando tú y yo vemos que ya llegó la sexta trompeta y que ya las plagas están cayendo, ya no van a haber más mártires. ¿Por qué? Porque los mártires no pueden suceder ya después, porque lo dice la palabra de Dios. Dice que hasta que ¿qué? Hasta que reposase un poco de tiempo, hasta que se completaran los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Ahora volvamos al 9:13. Volvamos a leer el 9:13. Dice, y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. ¿Y qué dice el 9:14? Fíjense que los mártires tienen algo que ver con esto, pero el 9:14 dice, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta. Esto es lo que él designa. Dice, desata los 4 ángeles que están, ¿qué? Atados en el gran río Éufrates.
Y cuando se habla de desatar, quiere decir que suéltalos, ¿no? Suelta a los ángeles, ¿sí? Ajá, vamos a pasar a la siguiente. Aquí vimos una referencia, vamos a ver, bueno, no la vamos a leer, pero estas son referencias en cuanto a los mártires. En Génesis 4:10 de Caín, Abel, en Lucas 34, 23, 34 habla de Jesús. Jesús fue mártir, por supuesto también. Jesús fue muerto, ¿sí? Pero resucitó, ¿sí? Hechos 7:6 habla de Esteban, como ya hablamos ahorita. Y los mártires tienen algo en común, es que la mayoría o todos prácticamente no piden justicia en ese momento, como que Señor, mátalos y destruyelos. No. ¿Qué dijo Cristo Jesús? Perdónalos, porque ¿qué? No saben lo que hacen. ¿Qué dijo Esteban? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y Caín pues no le dio tiempo ni decir nada, porque la Biblia de hecho ni siquiera lo relata. Pero los mártires piden perdón por sus quienes, por sus males, por los que los quieren matar a ellos, o los que los matan a ellos. Dice Romanos 12:19. Miren lo que dice Romanos 19. No os venguéis vosotros mismos. O sea, ninguno de nosotros debemos pedir ¿qué? Venganza por nuestra cuenta. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Y qué es lo que va a venir al final de la quinta trompeta? El día de la ira de Dios y el día donde se va a dar ¿qué? El pago. ¿Sí? Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, si a ti y a mí nos hacen injusticias, tranquilos, no se preocupen, porque ese día del pago y ese día de la justicia va a llegar, ¿no? Amén, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente. Entonces, cuando hablamos de que el 9:4 dice que desata a los ángeles que están atados en el gran río Éufrates, en Apocalipsis, en algún otro momento, se habla de que hay algo que está atado. Sí, ¿verdad? Y esos 4 ángeles precisamente. Fíjense lo que dice Apocalipsis 7:1. La Apocalipsis trabaja con referencias cruzadas. Usted lee una parte y dice, uy, a mí me recuerda como que este otro versículo. Entonces usted va y lee ese versículo y dice, y después de esas cosas vi 4 ángeles. A ver, es los mismos 4 ángeles. Dice, en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. 4 es totalidad, o sea, sobre toda la tierra. Deteniendo los 4 vientos de la tierra, o sea, deteniendo todos los demonios. Ya hablamos de que los ángeles caídos se hace referencia a ellos como los vientos de la tierra. Para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Y saben qué? Que anoche, esta semana que leía esos versículos, yo decía lo de los árboles, ¿no? Allí habla de que no se haga daño ni al mar, ni a la tierra, ni a quién, ni a ningún árbol. Y en la quinta trompeta hablamos de que, en la quinta trompeta se habla de que en un momento dice de que estos demonios no le van a hacer daño a los que tengan el sello de Dios, pero dice que cosas verdes, árboles, y plantas, algo así dice esa parte de Apocalipsis, en Apocalipsis 9, empezando el capítulo 9. Dice que no se le haga daño a 3 cosas, a hierba de la tierra, árboles y toda cosa verde. Entonces, es diferente vida espiritual, diferentes niveles de fe. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo representamos eso, lo verde. Lo verde somos tú y yo. Mientras nosotros estemos con esa plantita que Dios nos da al bautizarnos, que cuando recibimos el Espíritu Santo, que es como un olivo, representado como un olivo, ¿verdad? Eso nosotros, si lo alimentamos, si le echamos agüita, si le hacemos todo lo que debemos hacer para que esa planta no muera, cuando Cristo venga o cuando se desaten estos ángeles, ninguno de ellos nos va a hacer daño. ¿Quién es el árbol principal? O lo que se representa como árbol en la parte espiritual máxima, Cristo Jesús. Cristo Jesús es el árbol principal. Él es todo, la raíz, todo el árbol, ¿sí? ¿Y qué serían las ramas? Pues digamos que algunos de nosotros, ¿sí? ¿Y qué sería cosas verdes? Pues cualquier pastico por ahí, hierbita, pero buena, ¿no? No es mala hierba. Pero en este caso nosotros representamos lo verde, espiritualmente hablando. Y aquí está hablando de que esto verde no se le puede hacer daño. O sea, estos ángeles, estos demonios no le van a hacer daño. Dice que algo curioso aquí es que habla de que ningún árbol, o sea, personas que se parecen a Cristo Jesús. En el capítulo 7 que estamos leyendo, habla de los 144,000, ¿sí?
Los 144,000 son personas que ya alcanzaron en vida ser como Jesús. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo referencia aquí. Pero avancemos. Dice, que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y Apocalipsis 7:2 dice, y vi otro ángel que subía donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente. O sea, para sellar. ¿Cuál es el sello del Dios viviente? Básicamente el sábado, ¿sí? O hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios, ¿ok? Y dice allí, hasta que hayamos, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que, ¿qué? Hasta que, y clamó a gran voz, perdón, me adelanté, y clamó a gran voz, el versículo 2, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a los cuales les he dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y hoy el número de sus sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Tú y yo anhelamos no morir, ¿verdad? ¿Quién quiere morir? Nadie desea morir. Bueno, hay personas, pues la muerte eterna o la primera muerte, porque usted está en un accidente y usted busca salvarse, o no. Bueno, exactamente, nuestra naturaleza humana, la naturaleza humana lo que da es que si usted está a punto de morir, busca la manera de vivir, ¿sí? O si usted ve a otra persona que está muriendo, ¿usted qué pasa? Se baja de ese carro y va y busca rescatar a esa persona para que viva, ¿verdad? Y eso es nuestra naturaleza, porque no fuimos creados para morir, exactamente. Entonces, eso es algo curioso, porque nosotros, al final del tiempo, va a haber unas personas que no van a ver muerte. Ojalá que seamos algunos de nosotros, que no van a ver muerte hasta que Cristo venga. Y eso es algo privilegiado, ¿sí? Sería algo privilegiado. Y por supuesto, nosotros a veces nos preocupamos por la tribulación que vamos a pasar. Sí, sí vamos a sufrir, porque Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicción. Pero ¿qué pasa? Cristo nos dice que allí en Apocalipsis Él nos revela, porque eso significa Apocalipsis, revelación. Él nos revela de que si nosotros estamos con Cristo Jesús, nada de eso nos va a hacer daño. O sea, si ya nosotros buscamos parecernos a Cristo Jesús, si nuestro carácter lo doblegamos a todo de lo que nos atrae en esta vida, vamos a poder mantenernos con vida hasta que Cristo venga. Y eso es lo que nosotros esperamos. Entonces, vamos a recapitular porque seguramente algunos le entienden, algunos no le entienden, pero vamos a recapitular lo más importante. Había un altar de oro y el altar de incienso de las oraciones, que ya vimos que Dios responde todas las oraciones de nosotros, ¿sí? El altar habla de que, pues por supuesto, en sentido figurado, los mártires, ¿no? Y pide desatar algo que había estado atado. ¿Y qué será eso? ¿Qué será lo que está atado? Vamos a verlo ahorita. Hubo muchos mártires y Dios necesita hacer justicia, sin embargo aún faltan justos por morir antes de que se termine la gracia. Es evidente que para dar la orden de soltar los 4 vientos, ¿sí? Ya se ha acabado la gracia, el sellamiento y el número de mártires. O sea, cuando ya se le da rienda suelta a los ángeles caídos para que hagan daño a la tierra, es porque ya se han completado esas 3 cosas. Ya se acabó la gracia, ya se terminó de sellar a los escogidos, y el número de los mártires se acabó. Ya no van a haber de adelante más mártires. Y es evidente que en la 6ª trompeta los demonios pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Con los que no están sellados, y pueden destruir el planeta. Porque ya vimos que se les ha dado permiso de hacerle daño, ¿qué? A todo. Dice el Apocalipsis 9:14. Volvamos a 9:14. Diciendo el 6º ángel que tenía la trompeta, ¿qué será esa profecía? Desata a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. ¿Qué estará dentro de ese gran río Éufrates? ¿Será que eso está en la Biblia? ¿Ustedes qué creen? Ajá, exactamente, pero si los ángeles dicen, o sea, si la orden que se le da a los ángeles desata a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates, quiere decir que hay que ir a una referencia bíblica de esto, del río Éufrates. Y vamos a ir a esa referencia bíblica. Entonces, vamos a ver cómo va a quedar Babilonia. Y saben que Jeremías era un profeta, ¿verdad? ¿Sí o no? Así como Daniel también era un profeta, ¿verdad? Así que vamos a ir a Jeremías, porque así como
Guillermo Miller fue a Daniel para estudiar ¿qué? Daniel 8:14, ¿verdad? Entonces, así, Apocalipsis nos está enviando a estudiar Jeremías porque hay una profecía entre ese gran río de Éufrates que se va a desatar cuando empiece la sexta trompeta. ¿Cuál es? Vamos a ir a Jeremías. Vamos a ir a Jeremías. ¿Cómo va a quedar Babilonia? Porque eso básicamente es lo que habla Jeremías. ¿Cómo va a quedar esta sociedad, este planeta? Todo lo que nosotros vemos en la actualidad. Vamos a ir a Jeremías 50. Es una profecía bien larga. Vamos a saltar unos versículos nada más. Son 50 y 51, pero usted lo puede leer en su casa. 50 y 51 es la profecía contra Babilonia. Pero vamos a leer algunos versículos salteados que resaltan lo más importante. Por ejemplo, aquí el 1 dice, palabra que habló Jehová, ¿contra quién? Contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos por mano de Jeremías el profeta. ¿Babilonia fue destruida en algún momento? Sí. ¿Quién lo predijo? La estatua de Nabucodonosor, por medio del sueño que tuvo, ¿verdad? Nabucodonosor, que le predijo Dios a Daniel, ¿verdad? Entonces, huid, dice el versículo 8 de Jeremías 50, huid del medio de Babilonia. ¿Se parece a un versículo de Apocalipsis? Sí, ¿verdad? ¿No? ¿Qué dice? Huid de ella, salid de ella, pueblo mío, ¿verdad? Cuando se está hablando de Babilonia. Eso está hablándose ¿en dónde? En Apocalipsis 14, cuando se habla del mensaje de los ¿qué? De los 3 ángeles. Entonces, dice allí, salid de la tierra de los caldeos. Es algo muy parecido, fíjense la referencia. Salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos delante del ganado, dice el versículo 12 de Jeremías 50. Vuestra madre será una gran ramera avergonzada, se avergonzará la que os engendró, y aquí la última de las naciones será un desierto, tierra seca y páramo. Estas 3 características van a ser lo que va a estar en la tierra cuando se presente la sexta trompeta y cuando se desaten los ángeles para destruir la tierra. ¿Cómo va a quedar la tierra? Como un desierto, tierra seca y páramo. ¿Cómo está Babilonia? ¿Dónde fue Babilonia actualmente? ¿Ustedes saben? ¿Se han visto? ¿Ustedes escucharon hablar de Saddam Hussein? ¿Recuerdan que Saddam Hussein quiso restaurar Babilonia? ¿Sí habían escuchado eso? Y Saddam Hussein él vivía como un rey, quería restaurar las ruinas babilónicas. Pero ¿qué pasó? Esta profecía se tenía que cumplir sí o sí. Así que la profecía para Babilonia literal era que iba a quedar ¿qué? Desierta, como tierra seca y páramo, que ahí no iba a morar nada. Y eso va a suceder con la tierra también. Dice, Jeremías 53 se dice, por la ira de Jehová no será habitado, sino asolada será toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y silbará sobre todas sus plagas. O sea, está hablando de plagas, está hablando de que va a caer plagas en Babilonia. Estruendo de guerra hay en la tierra y de destrucción grande, dice allí. ¿Se convirtió Babilonia en qué? En desierto, dice el versículo 23 de Jeremías 50:23. Entre las naciones. Y dice el versículo 27, ay de ellos, porque ha venido su día, el tiempo de su castigo. Y a las trompetas se le habla, a las últimas 3 trompetas se le habla a los 3 ayes. Eso lo dice un versículo previo antes de hablar de las trompetas. Los ay, ¿sí? Y aquí está hablando de ay de ellos, dice, porque ha venido su día, el tiempo de su castigo. Vamos a seguir en Jeremías 51:1, dice, así dice Jehová, he aquí yo levanto un viento destructor, ¿sí? Ya hablamos de que los vientos hacen referencia a los demonios, contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí, y enviaré a Babilonia aventadores que se avienten y vaciarán la tierra, porque serán contra ella de todas partes en el día del mal. Huid del medio de Babilonia, otro llamado a huir, ¿de qué? De esta sociedad que estamos viviendo, y no solo de una ciudad, estamos hablando de huir de las tentaciones que tenemos a diario, que se han convertido en Babilonia hoy día. Hoy día usted se mete a cualquier red social y a los hombres o a cualquier persona le sale algo que usted no quiere ver, pero eso es parte de Babilonia, eso es algo que le da a usted el poder de decidir si quiere verlo o si quiere huir de Babilonia o si quiere continuar en Babilonia, eso es una decisión. Entonces, dice Jeremías 51:6, huid del medio de Babilonia y librad cada uno su alma. Fíjense que es individual, no es grupal. La salvación es ¿qué? Individual. Dice, salvad cada uno su alma para que no perezcáis a causa de la maldad.
porque este es el tiempo de la venganza de Jehová y él dará su pago. Ya lo leímos en anteriores versículos. Y el 11 dice, porque venganza es de Jehová, venganza de su templo, pagaré a Babilonia a todos los moradores de Caldea sobre el mal que hicieron en Sión, delante de vuestros ojos de Jehová, para siempre será desolada, dice Jehová. Dice otra característica que va a suceder cuando caigan las plagas y cuando, ¿cómo va a quedar Babilonia? Dice, temblará la tierra, terremotos, y se afligirá, porque confirmado es contra, coloque la diapositiva completa, yo alcanzo a leer bien de acá, que se puso en Zoom. ¿Ah? ¿O fui yo? Ah, ya, fui yo. Ajá. ¿Sabe que en el 52.7 también habla de mensajes espirituales? Que dice, Elías 52.7, dice, una copa de oro que me llevó toda la tierra, fue Babilonia en mano de Jehová, de su vino bebieron los pueblos y se afligieron las naciones. Es parecido a lo que dice el mensaje espiritual. Sí, sí, y Babilonia cayó cuando se bebieron de unas copas. Babilonia literal, ¿se acuerdan? Bueno, eso hace referencia a todo eso. Y dice aquí, temblará la tierra, terremotos, se afligirá porque confirmado es contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová para poner la tierra de Babilonia en soledad y que no haya en ella morador. Haré tu venganza. A ver, ¿cómo va a quedar la tierra después de cuando Cristo venga? ¿Va a haber qué? Desolación. ¿Solo va a quedar quién? Satanás y sus demonios, pero no van a tener a quien tentar, ¿sí? Pero dice que va a quedar desolado todo este planeta. Haré que se seque, haré tu venganza, secaré su mar, dice, y haré que se seque su manantial. Y Babilonia se convertirá en ¿qué? En escombros, en morada de chacales, en espanto y escarnio, sin morador. Y el versículo 42 del capítulo 51 dice, subió el mar sobre Babilonia, o sea, tsunamis van a venir sobre todas las ciudades perversas. De la multitud de sus ondas fue cubierta. Sus ciudades fueron asoladas. Fíjense que existió una Babilonia literal y de aquí esta profecía es para Babilonia literal, pero no solamente para Babilonia literal, porque cuando está hablando aquí que sus ciudades, ¿Babilonia era cuántas? Una sola ciudad, pero aquí está hablando en plural. Sus ciudades fueron asoladas. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta sociedad que estamos viviendo tiene muchas ciudades en donde hay una perversión terrible parecida o peor que la de Babilonia. Fueron asoladas, la tierra seca y desierta, tierra que no morará en ella nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. Salid otra vez, mire, 3 veces, salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad a cada uno su vida de la ira del furor de Jehová. 3 veces en la Biblia es, o en profecía, es un énfasis. O sea, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí 3 veces. Dice allí, y porque no desmaye vuestro corazón, aquí hay una esperanza. Fíjense lo que dice, en medio de tanta destrucción dice, y porque no desmaye vuestro corazón y temáis a causa de la fama, o sea, de lo que vamos a escuchar, porque nosotros en ese momento, el pueblo de Dios va a ver un remanente vivo. Aunque todo se esté destruyendo afuera, va a haber un remanente que va a estar cubierto ¿por quién? Por Cristo Jesús. ¿Qué dice Salmos 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, mientras estemos al lado de Cristo Jesús, vamos a ser cubiertos de toda esta situación. Dice allí, porque a causa de la fama que se oirá por la tierra, en un año vendrá la fama y después, aquí hay un periodo de 3 años, en un año vendrá la fama y después en otro año el rumor y la violencia en la tierra y el enseñoreador sobre el que se enseñorea. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué dice su versión en ese versículo? En el 51:46, Jeremías 51:46, ¿qué dice? En alguna... Ajá, ¿qué más dice? Un año vendrá el rumor, nuevos rumores después de otro año. Habrá violencia en el país. ¿Violencia? En un tirano contra otro. Ajá, en contienda un tirano contra otro. ¿Saben que esta semana en el trabajo hay un compañero de trabajo que vive en Cúcuta, ¿no? Y él nos habla de que en Cúcuta, en los barrios, se vive la ley del más fuerte. Las bandas se pelean entre ellas por tener el poder. Y esto, si sucede ahorita, hoy día, en este planeta que a pesar del pecado aún está el Espíritu Santo morando, aún defienden el mar, la tierra y todo lo que hay, y a nosotros, si sucede esto ahorita, ¿qué va a suceder cuando ya el Espíritu Santo no esté en medio de nuestra vida? Cuando el Espíritu Santo ya no
le hable a esas personas porque ya no pueden tener oportunidad de salvación. ¿Qué va a pasar? Dice allí que el señoreador sobre el que se enseñorea, o sea, va a vivirse lo que se ve en las películas de cuando usted ve que las películas apocalípticas empiezan a perseguir unos contra otros y se ve todo desolado y empiezan a quitarse las provisiones y se matan por las provisiones. Eso, familia, aunque no lo creamos, que nos dicen las películas, literalmente va a suceder, porque Satanás sabe que esto va a suceder. Y dice allí, pues Babilonia, y los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos darán alabanza sobre Babilonia, porque la kilómetra sobre ella destruidores, dice Jehová, pues que Babilonia fue causa de que cayesen muertos de Israel. Y si usted y yo pensamos que no se está hablando de la Babilonia mundial, aquí este versículo lo aclara, dice, pues que Babilonia fue causa de que cayesen muertos de Israel también, pero también de Babilonia quedarán muertos, ¿por qué? Por toda la tierra. Y Babilonia no es solamente una ciudad. Babilonia, hablamos en esta profecía que son muchas ciudades y que habrán muertos por toda la tierra. Y ahí es el versículo clave, el final, el 63. Porque ¿qué dijo el versículo que leímos antes? Dice que esta profecía estaba atada ¿dónde? En el gran río de Éufrates. Y pasó algo curioso con Jeremías, que Dios le dijo algo a Jeremías, así como le dijo a Daniel, come este librito, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, así le dijo a Jeremías algo parecido, le dice, y será que cuando acabes de leer este libro, la atarás a una piedra, o esta profecía la atarás a una piedra y la vas a echar ¿en qué? ¿En medio de cuál río? En el río Éufrates. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo esto se va a desatar cuando llegue la sexta trompeta. Y lo acabamos de ver, lo acabamos de observar. Esa profecía está allí y está en Apocalipsis 9:14. Ahí está esa profecía y se va a desatar en ese momento. Pero entonces, ¿qué va a suceder en el 15? Dice el Apocalipsis 9:15. Fueron desatados los 4 ángeles que estaban, ¿qué? Aparejados para ¿qué? La hora, día, mes y año. Familia, parece como que diera temor, ¿verdad? Que se desaten los demonios para destruir la tierra y para destruir a todos los que no acepten el llamado de Dios. Pero eso va a suceder. Estamos tú y yo en este momento luchando y perseverando ¿para qué? Para formar parte de los 144,000, ¿verdad? O para formar parte de esos salvos que heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando habla aquí de que fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para la hora, día, mes y años, para matar la tercera parte de los hombres, hay una totalidad. 4 es totalidad. Se va a cumplir una totalidad allí. ¿Qué es un día? Un día es un periodo de ¿qué? De tiempo. De tiempo, ¿sí? ¿Qué es una hora? Un periodo de tiempo. ¿Qué es un mes? Un periodo de tiempo. ¿Y qué es un año? Otro periodo de tiempo. O sea, la totalidad del tiempo para que esos ángeles que están atados se liberen, llegó en esa sexta trompeta y antes de que, bueno, en el momento de que caigan las plagas. Este es el fin del tiempo de gracia. Ya no va a haber oportunidad para ti, para mí, para buscar de Dios y de salvación. Dice el 16, y el número del ejército de los de a caballo era 200 millones, y hoy el número de ellos, esto lo vamos a saltar un poco, esto tiene que ver parte con las plagas postreras, que esto en algún otro momento lo podremos hablar. Y así vi los caballos en visión y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de la boca de ellos salía fuego, humo y azufre. Y de estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres del fuego, del humo y el azufre. ¿Qué se va a utilizar para destruir la tercera parte de los hombres? Fuego, humo y azufre. ¿Y qué va a pasar cuando Cristo vuelva a destruir los hombres en la tercera venida, ya después de los 1000 años? Va a llover fuego, ¿qué? Fuego del cielo, y todo eso tiene que ver, fuego y humo y azufre. Cuando hay un incendio hay humo, ¿verdad? Y pues azufre tiene que ver con algo también de los volcanes, con algo de la tierra, ¿sí? Pero hay algo curioso aquí, la tercera parte. ¿Saben que la tercera parte son los que no se pusieron el sello de Dios, sino que se pusieron, ¿qué? La marca de la bestia. De los que cayeron, exacto. O sea, están haciendo referencia a los rebeldes. La tercera parte son los rebeldes, los que no aceptan el mensaje de Cristo Jesús y la voluntad de Dios, los que no creen en la verdad. Y eso es lo que basa allí en este versículo.
Y un fuego y humo de azufre, eso hay una referencia en Apocalipsis 14, del 9 al 12, pero no lo vamos a leer ahorita. Y dice aquí, bueno, aquí está, yo lo había colocado, pero vamos a leer los versículos. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia su imagen, esto está hablándose en Apocalipsis 14, que es el mensaje de los tres ángeles. Dice, diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, esta también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego, azufre, delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y usted dirá, falta el humo. Pues mire lo que dice el 11, dice, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia de su imagen no tienen reposo ni día, ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Familia, esto, aunque es simbólico acá, sí, literalmente, las personas que no acepten el llamado de Cristo Jesús van a padecer esa muerte eterna, ¿sí? Y esa muerte eterna va a ser castigada ya no con agua, sino que con fuego, ¿verdad? Humo y azufre. El 18 dice, de estas tres plagas fue oferta la tercera parte de los hombres, del fuego y del azufre, porque su poder está en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas y con ellas dañan. Todo esto es simbólico, es un ejército, ¿verdad? Y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, o sea, vinieron las plagas, se destruye la tierra, pero aparte de que va a haber un remanente, ¿verdad? Va a haber un remanente que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y son los que desean ser esos 144,000 y aceptar el mensaje de Cristo Jesús. Va a haber otro remanente. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que van a haber otras personas que van a estar vivas y que no van a haber muerte hasta que Cristo venga? Porque el mismo resplandor de Cristo Jesús las va a destruir. Dice allí, y los otros hombres que no fueron muertos por las plagas, dice, con esas plagas aún no se arrepintieron. Ay, familia, pasa que nosotros somos bien tercos, ¿no? No se arrepintieron de las obras de sus manos para que no adorasen a los demonios, y cuéntenos, dice, para que no adorasen a los demonios 1, a las imágenes de oro 2, a las de plata 3, de metal 4, de piedra 5 y de madera 6, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Esto es una referencia a Daniel 5. ¿Se acuerdan de Daniel 5? Cuando habla de que, cuando tú te has ensoberbecido, le dice a Belsasar Daniel, y has adorado y has dado de beber vino a todos, a tus príncipes, a tus principales, y le has dado, a que adorasen a esos demonios, porque ese acto que habían hecho allí en ese momento era para adorar todos esos demonios y sus dioses. Entonces, esas tres mismas características aparecen en Daniel 5, que no pueden ver, no pueden oír, ni no pueden, ¿qué? Hablar. Ninguna de esas tres cosas pueden hacer los dioses falsos que mucha gente adora, ¿verdad? Y que quizás nosotros en algún momento caemos, aún estando adorando a Dios, caemos en la adoración a estos otros dioses falsos sin pensar o sin darnos cuenta, o a veces nos damos cuenta pero lo hacemos de la vista gorda, ¿no? Y el 9:21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y este es el final de la sexta trompeta. O sea, el final de la sexta trompeta termina con que hubo arrepentimiento. No. ¿Por qué no hubo arrepentimiento, familia? Porque ya no hay oportunidad. Ya la gracia se había cerrado. Y ellos no se van a poder arrepentir. Así quieran, no pueden arrepentirse porque ya la gracia se cerró. Exactamente, sí. Cuando ya las 7 plagas o las plagas postreras se desaten en esta tierra, ya vemos cómo va a quedar el planeta Tierra. Cuando se desaten todas estas plagas, ya vemos que va a haber un remanente también que va a estar vivo y que va a estar sobreviviendo allí, buscando la manera y seguramente de los más ricos de la tierra. Eso lo dice Apocalipsis, que los magnates, los más ricos, van a ver, a observar. Muchas veces, la mayoría de ellos van a observar la venida de Cristo Jesús y van a decir que caigan las peñas sobre quienes, sobre ellos, porque no pueden estar en pie en frente de la gloria que tiene Cristo Jesús al venir en gloria y majestad, ¿no? Y familia, esta sexta trompeta termina allí, pero ¿saben qué viene después de esa sexta trompeta? Viene un paréntesis, y ese paréntesis
es lo que seguramente estudiaremos en otro momento, ese paréntesis que vamos a estudiar. Ese paréntesis viene hablando del librito, eso es Apocalipsis 10, ¿sí? Habla del librito y saben que Apocalipsis 10, de ahí nace la iglesia adventista del séptimo día, de Apocalipsis 10. Entonces, eso no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver en otro tema. Del librito, del remanente. Bueno, familia, ¿alguno de ustedes está agradecido con el Señor por haberles dejado conocer la iglesia adventista? Yo creo que yo estoy agradecido. Yo estoy feliz de que el Señor me haya mostrado que esta es la iglesia verdadera, porque al nosotros estar así y el estar seguros de que el Señor nos va a salvar, nos va a salvar de todo eso que viene, eso nos da esperanza y fe. Nos da esperanza y fe a poder, ¿qué? Resistir las pruebas y las tentaciones, porque sabemos que vendrán recompensas grandes en nombre de Cristo Jesús. Así que vamos a pedir a todos que se coloquen de pie, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos guíe durante esta semana a poder vivir una vida en paz con Dios y tranquilidad. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias porque hemos estudiado parte, Señor, de tu palabra, Señor, aunque quizás la profundidad es mucha, Señor. Hemos solamente visto algunas cosas importantes y tú nos irás revelando, Padre amado, a medida que se acerque el tiempo del fin, que ya estamos en él, cada una de estas cosas que van a suceder, Padre amado. Te pido que nos des fuerza, nos des valor, ánimo y nos des mucha fe, Señor. Aumentanos la fe porque es poca. Quizás creemos que eso tarda mucho en venir, pero no, Padre. Gracias por darnos ese tiempo extra, por vivir este momento de gracia y por darnos la oportunidad de que ahorita, en este momento, podemos decidir por ti. Oh Padre Celestial, ayúdanos a no solo tener esa gracia nosotros, sino a compartir esa gracia con las demás personas para que puedan entrar en tu redil, Padre amado. Guárdanos, cuídanos durante este sábado que queda, el resto de sábado, y esta semana, Señor, que sea maravillosa para cada uno de nosotros, Padre hermano. Gracias por tu amor, tu bondad, todo esto te lo pido, y te pido el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios me le bendiga, familia. Vamos a quedarnos de pie para entonar el himno final. Dios